Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo, correligionario deportivo, 2 veces perfecto porque es santaneco y fascista. En fin, es un militar ejemplar. Así que es un verdadero gusto y un honor tener al general Humberto Corado. Bienvenido, Humberto. Gracias, Alfredo, por la invitación. Nuevamente, es para mí un gusto estar contigo acá en este programa que tiene una gran audiencia los días domingos. Así que estoy aquí contigo. Humberto, a mí me tiene muy preocupado la situación de la Fuerza Armada y la situación de seguridad. Y te voy a hacer un breve análisis porque tú mejor que nadie sabes que en temas de seguridad y especialmente en temas de inteligencia, las casualidades no se valen. Hemos podido leer un reportaje de la prensa gráfica en el cual se comenta del caso de un infiltrado de las pandillas en la Fuerza Armada. Se menciona que el oficial a cargo de él fue de los que asesora al ministro de Defensa en el diálogo con las pandillas. El ministro de Defensa fue el que propició el diálogo con las pandillas y además insinuó o dijo que había que darles un espacio político a las pandillas. El mismo ministro de Defensa va a Cuba a hablar con el enemigo, porque lo que a mí respecta, Cuba es todavía el enemigo, la Cuba castrocomunista. Y a mí me preocupa porque todas estas coincidencias a mí me apuntan a que el auge de las pandillas es un plan perverso del FMLN. Y me preocupan 2 cosas. Uno, la seguridad nacional y la otra es la integridad de la Fuerza Armada. Sí, bueno, Alfredo, es un tema bastante delicado, muy coyuntural y muy importante para los intereses del país. Partamos de la base de que toda Fuerza Armada profesional, como creo yo que es la Fuerza Armada de El Salvador, sus mandos y todo su funcionamiento tiene que basarse estrictamente en la Constitución de la República. La Fuerza Armada no puede realizar actividades que estén fuera del marco constitucional y las leyes militares que la rigen, porque esa es la forma de defender al país y esa es la forma de cumplir su misión. Ahora, tenemos que entender que estamos en una situación complicada en lo relacionado con la seguridad interna. El crimen ha aumentado, las pandillas han ido tomando mayor auge. Y control territorial. Y control territorial, correcto. De tal manera que se ha constituido ya en el primer problema del país. El gobierno que logre controlar ese problema, esa amenaza, realmente le va a hacer un gran bien a El Salvador. De tal manera pues que cuando suceden estos hechos así lamentables como la tregua, que siempre hemos dicho que no debe haber sucedido, porque era un esfuerzo malentendido de cómo pacificar al país. Es decir, las pandillas no son un movimiento insurgente con fines políticos, sino que son un movimiento que tiene objetivos de carácter delictivo. Y por lo tanto, pues la categoría de ellos es completamente diferente, están al margen de la ley. Entonces yo considero de que la Fuerza Armada y todas sus instancias, sobre todo lo relacionado con la inteligencia y la contrainteligencia, tienen que ser muy acuciosos, muy cuidadosos en lo que respecta al personal, porque las Fuerzas Armadas en cualquier circunstancia, sobre todo cuando están en conflicto, siempre son susceptibles de ser penetradas por el enemigo de ese momento. Y sucedió durante la guerra y nosotros detectamos a muchos elementos infiltrados dentro de la Fuerza Armada que recibieron en su momento el trato que correspondía de acuerdo a las leyes. De tal forma pues que este caso que sale publicado este día en la prensa gráfica, para mí pues es preocupante porque quiere decir que algunos de los controles
internos de las Fuerzas Armadas relacionados con la seguridad de la institución están fallando. Y serán las autoridades militares, el alto mando de la Fuerza Armada, especialmente el ministro de Defensa, quienes tienen que responder por ello y dar a la ciudadanía las explicaciones del caso para que nosotros sintamos que estamos protegidos y no estamos vulnerables a las amenazas de estas pandillas que cada día, como repito, están tomando mayor beligerancia. De tal forma pues que tu preocupación es legítima, yo la comparto y espero que en esta oportunidad si haya alguna explicación creíble, verdadera, de parte del alto mando. Humberto, yo hace un par de semanas tuve el gusto de tener aquí en este programa al mayor Oscar René Martínez. Yo lo considero un verdadero héroe nacional, sí, y es el presidente de Firmes. Y con él hablábamos de la situación que se está generando en la Fuerza Armada. La ascensión o promoción, podamos llamar antojadiza, de la oficialidad, el problema de las pensiones, que yo siento que pone en peligro, como repito, la integridad de la Fuerza Armada. Y yo, perdóname que yo tal vez me tome el abuso de invertir las palabras de Gerardo Barrios, pero yo soy de los que creo que mientras vive el ejército, vivirá la república. Yo sé que Gerardo Barrios dijo que mientras viva la república, vivirá el ejército. Manuel José Arce. O Manuel José Arce, perdón. Pero a mí me preocupa el hecho de que yo siento que la Fuerza Armada es el último valladar que tenemos para preservar nuestra democracia. Sí. Y en otro segmento vamos a hablar de lo que está sucediendo en Venezuela. Y lo que menos quiero yo de que Venezuela, siendo el faro que ilumina la visión del presidente de la República, nos estén llevando hacia eso. Sí, mira, tenemos que aceptar que el país en general está en crisis. O sea, el gobierno está ante un verdadero problema en la administración pública, porque casi todas las áreas principales de un gobierno están teniendo problemas para funcionar, problemas económicos, problemas financieros, y también la Fuerza Armada no escapa a esa realidad. Realmente la cuestión de las pensiones es grave. Ya se ha explicado técnicamente en innumerables oportunidades el origen de esta crisis, por qué hemos llegado a esa crisis, pero yo te digo honestamente, yo creo que la Fuerza Armada de El Salvador merece que el gobierno de la República tome en serio este tema y que lo resuelva de la manera más adecuada que sea posible, porque está en juego la misma presencia, la misma existencia de la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada es esencial para la seguridad del país. De tal manera pues que no es un tema menor, sino que al contrario, es una cuestión que no solamente nos debe preocupar a los militares activos y en retiro, sino que a la ciudadanía en general, porque ya basta de tratar este tema como que fuera un tema secundario, como que fuera un problema puramente militar. Y si algo la Fuerza Armada ha hecho bien durante casi toda su existencia, es que ha dependido disciplinadamente del poder político. Entonces, en estos momentos de crisis, el poder político del país tiene que tomar las riendas de este asunto y resolverlo de la mejor manera. Bueno, también lo que tú dices, la orientación que se le está dando a la institución armada. Yo soy de los que creo que todavía la institución armada se mantiene dentro de los preceptos constitucionales. Creo que todavía la Fuerza Armada no ha sido, digamos, orientada a que cambie su mentalidad fuera de la Constitución, porque la Constitución es muy clara cuando dice que el sistema político del país es democrático, republicano y representativo, y a eso nos atenemos. En ningún artículo de la Constitución se habla de que El Salvador es un país que tiene otra inclinación política o ideológica, en ninguna parte. El día que eso suceda, bueno, habrá que cambiar la Constitución, pero ya sabemos que eso
depende también de la voluntad del pueblo. De tal forma pues que yo considero que esta cuestión más que todo obedece a que tenemos un gobierno de otro signo, diferente al que nosotros hemos estado acostumbrados. El día que el pueblo salvadoreño lo cambie, vamos a volver a tener el comportamiento al que tú estás acostumbrado y al que todos creemos que es el correcto. Pero como te digo, yo en este momento todavía no veo visos de que se esté tratando de tergiversar el pensamiento puramente militar hasta este momento. Pero no quiere decir que no puede suceder. Ya sucedió en Venezuela. En Venezuela, precisamente, ese es el kit de la cuestión. La Fuerza Armada se ha politizado totalmente en favor de una ideología y de un partido político que es el que manda en el país en todos los aspectos. Pero peor un partido hegemónico. Pero peor aún, Humberto, han convertido la institución armada de Venezuela en un instrumento del crimen organizado. Sí. Y esos son los visos que estoy viendo ahorita con esta penetración. Aquí no solo es cuestión ideológica, es cuestión de crimen organizado. Y yo estoy de acuerdo contigo en el precepto constitucional, y será tema de otro segmento. Aquí se ha desfigurado la democracia. Sí. Aquí ya no estamos en una democracia, es en una partidocracia, Sí. de la cual han sido cómplices todos los partidos políticos. Entonces, estamos hablando y estamos frente a que estamos al borde de tener una institucionalidad ilegítima. Sí. Y eso es peligrosísimo. Sí. Especialmente cuando, vuelvo y repito, la Fuerza Armada es el último valladar que tenemos para preservar nuestra democracia y nuestros principios nacionales. Sí. Que no te quepa duda que la Fuerza Armada se va a mantener obediente y fiel a la Constitución, hasta que haya un cambio radical que así lo indique, si eso fuera el caso, pero va a haber una reacción del pueblo y una reacción de nosotros los militares, porque nosotros no vamos a estar conformes con que nuestra institucionalidad nacional y militar sea modificada en contra de la voluntad de la población. Y tú ves que en Venezuela hay reacciones de militares retirados, algunos incluso están en el exterior, precisamente porque están amenazados, que no están conformes, no están de acuerdo con esa manipulación que se hace de la institución armada, porque las instituciones armadas de esa manera no funcionan correctamente. Las instituciones armadas tienen que ser verdaderamente apolíticas. Y verticales. Verticales, tienen que ser obedientes, tienen que ser disciplinadas, pero quienes las comandan tienen que ser también personas decentes, tienen que ser personas que piensen más en el interés nacional que en el interés de su partido o en el interés de su ideología. Y ahí es donde la crítica tuya para los partidos políticos es válida, porque nosotros cuando defendimos al país durante la guerra, lo hicimos pensando en que al finalizar el conflicto íbamos a comenzar un proceso democrático que verdaderamente iba a velar por los intereses nacionales y que podía haber una alternabilidad en el uso del poder, pero que esa alternabilidad iba a ser una alternabilidad legítima, sana, justa y que iba a pensar siempre en la población y no en sus intereses, porque el gran problema del país uno de los grandes problemas del país es que todavía estamos en guerra. Terminó la guerra militar y hemos comenzado la guerra política. Y la guerra social. Sí, y la ideología de ambas fuerzas políticas mayoritarias es totalmente contraria, de tal forma que no se pueden compatibilizar. Y ese es el gran problema, porque no tenemos unidad, no tenemos objetivos nacionales a los cuales seguir. Y mientras estemos así, la situación del país va a ser complicada. Ojalá que resolvamos esto por la vía democrática, pero Sí. en el próximo segmento, Humberto, quiero que hablemos de Venezuela y de los peligros que se nos ciernen a la región, no solo a los venezolanos. Sí. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.
Humberto, la situación de Venezuela me apena no solo por los venezolanos, sino que por los latinoamericanos. Hemos visto de que el dictador Maduro ha decidido retirarse de la OEA. Pero más preocupante aún es que El Salvador se esté prestando a la reunión de la CELAC aquí en El Salvador, que es contraria al espíritu de la OEA. Sí, es realmente lamentable que esté sucediendo eso, porque Venezuela en el pasado sí verdaderamente fue un país visionario que se preciaba de tener una verdadera democracia. Fíjate que en los años 60 y 70... Bueno, tú estudiaste en Venezuela. Sí, estuve un año ya, cuando era capitán. En los años 60, cuando habían gobiernos de fuerza, digamos, en varios países de América del Sur, Venezuela era un país democrático que se alternaba pacíficamente el poder político. Y eso pues yo lo vi, me pareció muy aleccionador que los militares respetaran a los políticos respetaban mucho a los militares y había una convivencia sana. Desafortunadamente esa convivencia se fue perdiendo hasta que llegó el momento en que digamos, un outsider como Hugo Chávez tomó el poder y él contaminó todo lo demás. Él es el que realmente sentó las bases de la actual situación caótica que hay en Venezuela. ¿Por qué? Porque empezó a usar el poder político no para gobernar un país rico como Venezuela, sino que para tergiversar las instituciones y para imponer su criterio por la fuerza, tanto contra la oposición política como la misma Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada venezolana de ahora no es la misma que yo conocí. La que yo conocí era profesional, apolítica sobre todo, y muy obediente a las autoridades nacionales. Ahora no, ahora es un partido donde tú ves a los oficiales vestidos de rojo, gritando consignas de carácter socialista, comunista, lo cual es incompatible con la voluntad del resto de la población, porque tú ves una oposición desfilando a diario por Venezuela, a pesar de los graves daños que sufre, con total legitimidad, porque ve que su país va cada vez más a convertirse ya en una dictadura permanente, porque ahora todavía hay visos de que todavía pueden haber elecciones, todavía hay un tribunal electoral que puede, digamos, dictaminar a un ganador, pero eso se va a terminar si la situación continúa de la manera que está, porque cuando Venezuela se salga de todos los organismos internacionales, que son los que supervisan el comportamiento de los países, no va a tener a quién responder. Y si eso es su visión, la visión de los gobernantes actuales, pues realmente el futuro de Venezuela se ve verdaderamente complicado, verdaderamente difícil y con pocas posibilidades de retornar a un sistema democrático. Ahora veamos el futuro de la región, Humberto. Es preocupante ver las alianzas estratégicas de Venezuela, de la Venezuela chavista, la alianza con Rusia, sí, la alianza con Irán, la semialianza, aunque parece más comercial que otra cosa, con China. Pero yendo más allá, los vínculos con el terrorismo. Sí. Vemos esa semialianza que hay de algunos miembros de la dictadura chavista con Hezbollah, sí, con Irán, sí, repartiendo pasaportes a terroristas. Yo no sé, esto ya desborda inclusive la OEA, sí, desborda lo que pudiéramos hacer nosotros como salvadoreños. Esto ya se está metiendo con la seguridad regional que compete más a los Estados Unidos que a nosotros. Sí, es complicado porque ese modelo, si le podemos llamar de esa manera, es exportable. Ya lo demostró Venezuela, que a través del dinero puede influir políticamente en varios países. Y no en países pequeños como El Salvador, en países como Argentina, por ejemplo. ¿Verdad? Que en los gobiernos anteriores hubo una alianza bastante fuerte ahí a través de la compra de la deuda externa. De tal forma pues que, mira, cuando los países se salen del marco institucional, que en este caso es el marco de la OEA y de la ONU,
lógicamente buscan apoyos en otros sectores que creen que ser afines a ellos. Los países que tú has mencionado son países que en determinado momento realizan actividades que van en contra de la seguridad y la paz internacionales. Y si Venezuela pues hace alianzas con ellos, lógicamente lo que busca es protección internacional, porque está perdiendo su razón de ser en el continente, porque su conducta no es la adecuada, de acuerdo a las cartas de la OEA y de la ONU. Entonces, lógicamente, antes de que le expulsen, mejor abandonan el concierto latinoamericano, lo cual va a traer consecuencias negativas en el futuro. Yo espero pues que eso se corrija, que los países que dirigen, pues, que tienen mayor peso latinoamericano, convenzan al gobierno venezolano que es un error salirse de la OEA, es preferible estar adentro del sistema para tratar de realmente pacificar al país. Porque esta situación anárquica o de descontento que hay en este momento en Venezuela, yo tengo la impresión que no va a parar, que eso va a continuar y eso va a traer más muertes, más daños y más desesperanza para los venezolanos. Y lógicamente eso pues no le conviene ni a Venezuela ni a sus vecinos, que ya se manifestaron, como Colombia, por ejemplo, que ya se manifestó claramente en contra de ese funcionamiento de su país vecino. Ahora, eso de convencer a Venezuela, a mí me gustaría apelar al lema chileno, sí, por la razón o por la fuerza. Sí. Y veamos aquí las implicaciones centroamericanas, que también dan motivo a preocupaciones. Estamos viendo el armamento ruso en Nicaragua. Sí. Ya se está hablando de maniobras conjuntas de unidades rusas con el ejército sandinista. Un ejército que sea de paso, dicho sea de paso, es un ejército politizado, sí, al servicio de una ideología y al servicio de un partido, de una dictadura en ciernes. Ahora, nosotros como centroamericanos podemos quedarnos con los brazos cruzados ante semejante perspectiva. Tenemos todo el derecho a denunciarlo y a expresar nuestra preocupación, por lo menos, porque no tenemos la fuerza suficiente como para poder hacer cambiar esa situación, pero los países grandes sí lo pueden hacer. Mira, los países, las grandes potencias como los Estados Unidos y Rusia, ellos tienen áreas de influencia en todo el mundo, de acuerdo a sus intereses. Comienzan por influenciar a sus vecinos y luego en aquellas áreas que les interesan por cuestiones geopolíticas, estratégicas o económicas. En el caso de Nicaragua, acuérdate que Nicaragua tiene un cordón umbilical desde el 1979 con los países socialistas o ex-socialistas como la Unión Soviética, y ese vínculo no lo han perdido. Y Rusia está demostrando que Centroamérica, por su cercanía con los Estados Unidos y por su ubicación importante en el continente, estratégica, le interesa estar cerca de esta región. Y para ello está dando todo el apoyo militar y económico a Nicaragua y también está instalando equipos sofisticados ahí, me imagino yo que con fines que le corresponden, que le interesan a ellos por ser una nación pues, poderosa en el mundo. De tal forma que Nicaragua y Centroamérica se está convirtiendo ya no en un área de influencia de Rusia, sino que en un área de interés. Por eso que están ellos ahí. Un buen amigo, Francisco Rovira, tiene un proyecto que a mí me parece interesantísimo y es convertir al elefante blanco de la Unión en una base naval de Estados Unidos. A mí me entusiasma esa idea porque primero se puede convertir en un valladar a la perspectiva o al prospecto de tener una Nicaragua agresiva en contra del Triángulo Norte de Centroamérica, ya no se diga de Costa Rica. Entonces, ¿qué te parece a ti impulsar ese proyecto? Bueno, habría que conocer la opinión del gobierno de los Estados Unidos. No, por supuesto. ¿Entiendes? Por supuesto. Acuérdate que el Golfo de Fonseca es un
es un bien tripartito, ¿verdad? Ahí tendría que participar Honduras, El Salvador y la misma Nicaragua. Y si Nicaragua visualiza que esa base naval le puede contrarrestar, digamos, sus objetivos con esa base terrestre que ellos están instalando en Nicaragua, probablemente se va a oponer a ese proyecto. Ya no digamos del gobierno de El Salvador, ¿verdad? Sí, también podría ser, ¿verdad? Aunque yo esperaría que no, ¿verdad? Esperaría que no. Porque siempre se ha dicho que aunque hay diferencias de algún tipo con los Estados Unidos, el gobierno de El Salvador mantiene una relación permanente con los Estados Unidos, porque a nosotros nos conviene tener una buena relación con Estados Unidos por múltiples razones. Y una de ellas, las principales, es la presencia de casi 3 millones de salvadoreños allá en su territorio. De tal forma que yo creo que no sería mala idea, pero tendría que estudiarse a fondo cuáles son las finalidades y cuáles son verdaderamente los objetivos de esa base, y que lógicamente tendría que tener como principio fundamental que beneficie a todos los países participantes. La región. En el próximo segmento quiero que hablemos ya más del área local y el futuro político de El Salvador. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Humberto, el otro día escuché con mucho agrado una entrevista que le hicieron al capitán Luis Parada, manifestando su intención de lanzarse como candidato a presidente de parte de Arena. Me gustó mucho lo que dijo. No sé si cabe en la situación actual de Arena, pero él en lo personal me dio muy buena impresión, y mejor impresión me dieron sus palabras. Correcto. Bueno, el capitán Luis Parada Fuentes es un oficial en retiro, con el grado de capitán, graduado en la Academia Militar de West Point, y luego después se graduó como abogado en la Universidad de Georgetown, también en Estados Unidos. Es un oficial bastante preparado, bien intencionado, y que tiene realmente deseos de contribuir a que El Salvador salga de esta crisis en que estamos inmersos. Una crisis generalizada. Yo en lo personal me alegro porque creo que es un buen elemento, que tiene bastante experiencia en el campo diplomático y en el campo militar, porque participó en los pocos años que estuvo dentro de la Fuerza Armada, que fueron como 15 años, participó en lo que le correspondía a su grado. De tal forma que es un hombre bien formado, bien intencionado, que yo creo que merece por lo menos la oportunidad que en el Partido Arena lo conozcan, que lo escuchen y que él haga su propuesta. Porque se supone que Arena va a tener varios precandidatos. Entre más hayan, mejor. Entonces, ahí el partido tendrá que tener la sabiduría suficiente como para escoger al que tenga mayores posibilidades de ganar. De tal forma, pues, que yo en este momento no le daría al capitán Fuentes ni ventajas ni desventajas. Lo pongo en igualdad de condiciones que los demás que van a participar, y allá, pues, que sea la dirigencia o la misma militancia del Partido Arena, y después la misma población salvadoreña la que a través de alguna encuesta dictamine quién es el que más le parece para convertirse en el futuro presidente de El Salvador. Y yo estoy seguro de que si le tocara al capitán Parada llegar a la primera magistratura del país, yo estoy seguro que haría un buen gobierno. Por lo menos se rodearía de lo mejor en el país, y él haría una administración sana y orientada precisamente a resolver los graves problemas que tenemos en los diferentes ámbitos. Y yo creo que sí le convendría a El Salvador tener al mando del país a una persona como él. Tú sabes mi relación con Arena.
yo en lo personal me considero parte papá de la criatura a través del MNS y el FAN y mi relación con Roberto Dabuizón, que fui miembro del COENA. Y he tenido profundas diferencias con la dirigencia y los dueños de Arena. Sí. Por eso es que yo expresé mis dudas de que alguien como el capitán Parada le den el lugar que se merece. No solo él como persona, sino que su manera de pensar, que como te digo, me agradó mucho. Sí. Aquí tenemos que enfrentar otro problema, Humberto, que es la partidocracia. Y la partidocracia está conformada también por Arena, porque han agarrado a este país de piñata. Y eso estructuralmente a mí me parece que hay que cambiarlo. Sí. Y hay que cambiarlo a través de una reforma política y electoral. O sea, ese proceso que tú describes, que más bien es un anhelo que tenemos todos los areneros, de que haya democracia interna adentro, en el partido, yo ya empecé a escuchar ruidos de este proceso que está por venir, en la escogitación de diputados, de candidatos a diputados. Y a mí me preocupa porque veo la mano peluda de los intereses creados adentro del partido para influenciar quiénes van a ser los candidatos internos, ya no digamos. Eso es preocupante, Humberto. Sí, mira, es válida tu preocupación. Yo creo que todos conocemos que dentro de los partidos políticos las decisiones no se toman de la mejor manera. Y hay múltiples ejemplos. Sin embargo, yo creo que algo hemos avanzado, porque las decisiones y resoluciones de la Sala de lo Constitucional nos han permitido pequeños avances. Ya la votación por rostro, la votación de cruzada, son pequeños avances que nos van llevando hacia una institucionalidad más fuerte dentro de los partidos políticos. Yo creo que la ley de partidos políticos obliga precisamente a que haya mayor transparencia y mayor legitimidad en la selección de los candidatos y también en el uso de los fondos que los partidos políticos necesitan para sus campañas electorales. De tal forma que yo pienso que eso ojalá que nos ayude a mejorar en todos los partidos políticos. Pero aquí lo más importante para mí es que los políticos, el que se mete a la política, tiene que pensar en el país, tiene que pensar en El Salvador, en sacar al país de esta gran crisis en que estamos. No puede ser que El Salvador sea el último en Centroamérica en todos los campos. Si nosotros fuimos siempre el adalid de Centroamérica, fuimos siempre un país admirado porque a pesar de nuestra pequeñez territorial íbamos saliendo adelante. Pero ahora somos lo contrario, realmente da lástima, da tristeza. Da vergüenza. Sí, también. Entonces yo considero que los partidos políticos que no funcione en base a ese postulado de pensar en los intereses nacionales, yo creo que ni siquiera merece existir. De tal forma porque yo creo que el Partido Arena, que es, digamos, el partido mayoritario de la gente conservadora en el país y en el cual hay esperanzas de que es el único vehículo que puede realmente alcanzar el poder político, yo pienso que no puede defraudar a la ciudadanía por enésima vez. Ahora, eso de que sea el único vehículo me trae a mí a otra situación, que es el secuestro de la partidocracia a nuestro sistema político. A mí me constan los esfuerzos que están haciendo amigos como Francisco Rovira de Fuerza Nacional, como el coronel José Antonio Castillo de Poder Ciudadano, como el comisionado García Aguirre del MAR, del Movimiento Auténtico Republicano, por ingresar al proceso político. Entonces, existe ante la Corte Suprema de Justicia una petición de declarar inconstitucional el requisito de 50,000 firmas para poder formar un partido político y que se regrese a lo que originalmente fue, que creo que eran 5,000 firmas, que ya lo hace más factible. Otra cosa es el secuestro de la deuda política. Al tener esa deuda política, convierte a los nuevos actores en una lucha de tigre suelto contra burro amarrado.
porque ese es un robo, la deuda política. Para mí la deuda política debería de ir a financiar los procesos políticos, no a los partidos políticos. Sí, realmente son los vicios que hay que erradicar, ¿verdad? Porque realmente nuestra institucionalidad debería estar orientada a permitir más democracia. Exactamente. Más libertades, en lugar de restringirla. Y más participación. Más participación. Fíjate que los candidatos independientes, ninguno de ellos ha tenido éxito y habían buenos elementos ahí, precisamente por eso, porque los obstáculos son casi insalvables y han sido diseñados precisamente para que ocurra eso, que ningún independiente llegue a la Asamblea Legislativa. Eso no puede ser. Hay que posibilitar que más ciudadanos que tengan el deseo de participar tengan facilidades para hacerlo y no que entorpecerles esas intenciones. De tal forma que, como tú ves, pues tenemos una democracia imperfecta que tenemos que ir poco a poco mejorándola. Yo creo que están surgiendo varios movimientos civiles que se están organizando precisamente para defender lo que ya se ha logrado y ir perfeccionando aún más la democracia. Sobre todo me preocupa mucho la cuestión del Tribunal Supremo Electoral. Ahí se puede estar fraguando un hecho de que después nos vamos a lamentar al no darle legitimidad a las elecciones porque no contó con los recursos suficientes para poder funcionar. Pero si es que eso ya sucedió, Humberto. Sí. Este gobierno que tenemos actualmente es un gobierno, en mi opinión, producto del fraude y la manipulación. ¿Cómo es eso de que se negaron a abrir las urnas? Sí. O sea, y ganaron únicamente por 6,000 votos. O sea, eso para mí elimina la legitimidad de este gobierno, especialmente a que no están gobernando como debiera de reflejar el balance de poder, sino que están gobernando como que si tuvieran un mandato. Ahora, eso, perdóname que te interrumpa, Humberto, y es importante que toquemos este tema. ¿Qué es lo que nos va quedando a la sociedad civil ante ese secuestro del proceso democrático? Está considerado en la Constitución. Yo creo que lo único que nos va quedando, si no nos cuidamos, es la insurrección constitucional. Pero eso es lo que no debemos de llegar. Porque mira, el mismo partido en el gobierno actual justifica la lucha armada precisamente en base a ellos creen que hubo fraudes electorales en el pasado y que realmente no habían mayores libertades políticas, había ciertas restricciones porque la misma Constitución prohibía la ideología comunista. Ahora no, ahora hay libertad de pensamiento y libertad de cultos, etc. Entonces, yo considero de que no podemos darnos el lujo de llegar a ese punto, correcto, porque nosotros ya tuvimos un conflicto de 12 años y ya sabemos lo que eso trae. Mira el caso de Venezuela. El caso de Venezuela fue posible que llegara un individuo como Hugo Chávez a gobernar porque realmente los partidos habían perdido legitimidad y estaban habiendo ya situaciones anómalas que la ciudadanía se cansó y prefirió probar con alguien de afuera que supuestamente les iba a solucionar los problemas y fue todo lo contrario, los complicó aún más. El Salvador no puede llegar a ese punto porque nosotros somos un país con menos recursos que Venezuela y nos vamos a ver realmente en una encrucijada de la cual quién sabe si podamos salir. Ese será tema para un próximo programa, Humberto, porque desafortunadamente ya me dieron señales de corte, pero lo que sí te puedo decir, y estoy firmemente convencido, es que nosotros estamos llegando a ese punto. Sí. Primero porque se está rompiendo la legitimidad, se está rompiendo la institucionalidad y se le está abriendo campo al crimen organizado como instrumento político. Y eso hay que tenerlo bien claro. Esa es la gran responsabilidad que tienen los gobernantes y los miembros, directores de los partidos políticos. Y de la Fuerza Armada. Y de la Fuerza Armada también. Pero los partidos políticos tienen la gran responsabilidad de llevar estabilidad, paz y progreso a nuestro país y no lo contrario. Mientras vive el ejército, vivirá la república. Sí, exactamente. Gracias, Humberto. Bueno. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días.
Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando